thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Buenas noches, Buenas ¿cómo andan noches. todos? Buenas Espero noches. que anden bien, espero que se escuche bien y que se vea bien. Porque la vez pasada con los cableríos y todo eso quisimos renovar un poquito los cables, por lo menos, que estaba medio reseco y bueno, se complicó un poco, pero espero que se vea todo bien. Buenas noches para todos, gracias por estar. Bueno, hoy el tema es un tema muy lindo, me gusta mucho, tengo bastante experiencia de esta señora que está acá atrás. Llámenla como... Acá tenemos muchísimos nombres, desde chica, cuando sea adulta, que es ranita, que es tamberita, que es tambera, que es criolla, corvina negra, bueno, en fin. Le damos muchos nombres, pero en realidad desde que es alevín hasta que llega a los 57 kilos registradas, 57 kilos registradas, tengo todo para... No la pesqué yo, obviamente, ¿no? Pero las tengo todo ahí para mostrarles. Bueno, vamos a armar de esta Y unos hermosa... 70 de altura. Sí, unos 70, sí. Y casi 7 centímetros menos que yo. Bueno, y antes que nada que me olvide, porque después uno va hablando, y como es un tema en vivo, hay muchas cosas para hablar. Capaz que estamos hablando de una plomada y salimos con un encendedor. Bueno, le quiero mandar un saludo grande y apretado para mi amigo Luisito, el tornero. Porque él dijo, a mí mandame un saludo como Luis el tornero. Pero yo le digo, Luisito repara reel. Pero la verdad que repara los reels espectacular. Así como muchísimos más, como Nicolás. Bueno, en fin.
Un abrazo para Luis ahí, antes que se me pase. Bueno, el tema de hoy es la gran corvina negra. A mí particularmente, a Noé nos encanta pescarla. Bueno, y también pedimos disculpas porque acá en casa tenemos perritos, van a sentir ladrido y todo eso, y yo no los voy a sacar porque hay gente. La otra vuelta me dijeron, Johnny, papi, se escucha ruido de perro. Bueno, los perritos permanecen acá en casa, son nuestros, y acá adentro mandamos nosotros. O sea, acá están los perritos y van a seguir estando. Así que pedimos disculpas si escuchan algún ladrido, que tenemos que levantarnos para abrir la puerta y todo eso. Bueno, para mí la corvina negra es un pez, ¿cómo les voy a decir? El pez más fácil de pescarlos. Es muy fácil de pescarlos. Yo creo que es uno de los más fáciles. Sí, es de mucha espera. Eso es verdad. Es un pez de mucha espera. Podemos estar horas, minutos, horas, días, inclusive semanas esperándole a que pique. Pero cuando pica es un pez que come seguro. O sea, no es que ese que está mordiendo, no. Come y agarra y la pinchamos. Bueno, se nos puede ir, sigue, obvio, pero no se necesita grandes misterios para pescar la corvina negra. En mi experiencia acá al oeste, porque yo no soy pescador del este, no tengo experiencia de la gente que pesca en playa. En realidad en playa saqué, pero tamberitas chiquitas, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, no más. No sé si habrá sacado una más grande. O sea, capaz que sí, pero como no la pesé, no le voy a desmentir, 3 kilos máximo. Pero acá hemos sacado con 9 corvinas muy grandes. Capaz que me preguntan, nos están preguntando, ¿está la temporada? Sí, comenzó la temporada. ¿Viste sacar alguna? No, yo no vi. ¿Sacaste? Sí, saqué. Noé sacó, y hace un mes atrás, o sea, hace rato que están. El tema es buscarlas donde a veces podemos buscarlas. Bueno, voy a hablar un poquito de las líneas que podemos usar. Vamos a hablar de lo básico de pescar una corvina negra. Hoy por hoy tenemos las facilidades de ir a una casa de pesca y tenemos el material ahí. Le decís al dueño de la casa de pesca, la currica, el líder de la pesca, el pesquero, bueno, tantas casas de pesca de nuestra preferencia, decir, bueno, quiero un equipo para la corvina negra, estoy seguro que el vendedor te va a decir esto y esto, y con esto estás. El problema es saber utilizar también. A mí me ha pasado muchas veces de estar pescando habitualmente en la barra, me han visto mucho pescar en la barra cuando estamos todos ahí, de quebrar caña y reventar línea. Quebrar caña a veces, por ejemplo, esta cañita que tengo acá, que es una caña que yo recomiendo para la pesca de la corvina negra. Esta es una caña, una marine, de 2.13, es de 20-40 libras. Es extremadamente buena. Es una caña que no se parte, pero hay que darle el buen uso. No sé cómo llamarle el buen uso, porque tendría que pararme acá y hacerle una demostración. Y no puedo porque no tengo espacio. Pero esta caña, usándola en forma paraguas, como digo yo, paraguas quiere decir que la caña haga esto, ¿no? Que no la... Porque hay gente, yo he visto que la levantan tanto, o sea, la recogen y paran la caña, o sea, están así, la dejan vertical. Obviamente que si la punta hace esto, se va a quebrar. No hay caña que pare un bicho de 20-30 kilos. Pero si la mantenemos en forma paraguas, como digo yo, ¿no? No hay caña que se parta. No hay cañas malas. Esta es una caña que yo recomiendo porque yo pesqué estas bichas de buen porte, no he pescado y no hemos partido ninguna. He pescado con 4 hebras, ¿tá? Trenzada en 4, para quien no entiende, que es el multifilamento para mí, para pescar la corvina negra, para mí es lo mejor, porque sentimos el pique más real, porque como no tiene memoria, como decimos, para mí es elasticidad, pero está. Hoy por hoy se dice memoria, que memoria es cuando agarramos la línea y se tensa un poquito. Yo hablo de mi forma más bruta, yo sé que algo me pueden entender. Vamos a hablar un poquito de los anzuelos que podemos pescar. Siempre es muy bueno ver el lugar, a ver
con qué está pescando. Yo siempre, para mí, cuando arranca la temporada de la corvina, ellas no arrancan comiendo cangrejo, ellas arrancan comiendo carnada blanda. Blanda yo me refiero a, puede ser almeja, puede ser muergo o navaja, como quieran llamarlo. Yo las conocía como cuchara del agua antes, pero son almejitas. Puede ser camarón, puede ser langostino. Cuando arranca la temporada, que ya hace un mes que ya arrancó para esta zona, arrancan comiendo con carnadas blandas. ¿Por qué exactamente? No lo sé. Yo soy sincero, no lo sé. ¿Por qué comienzan? Porque ahora le estamos tirando cangrejo. Sí, posiblemente podemos pescar alguna. Sí, podemos pescar alguna corvina con cangrejo. Pero en este momento no están comiendo cangrejo. Comen carnada blanda. ¿Por qué exactamente? No soy biólogo. Me encantaría hablar con un amigo que ahora justo está viajando, que es biólogo, que sabe. Pero ahora, hasta que comience, cuando calienta el agua, aún tenemos el río con agua fría, ellas comen eso, carnada blanda, camarón, langostino, mejillón, muergo, piojo, el cangrejito del sopita. Tuvimos hace poco por el Manzanita, salieron unas corvinitas, ranitas chiquitas. Nosotros fuimos con cangrejo más duro, más encarnado, un anzuelo más grande, buscando algún bichito más grande, no pudimos encontrar. No me pinchó una, siempre tienen la suerte de pinchar. Alguna se soltó, yo calculo que era bastante grande. No estamos hablando de bicho muy grande, pero era bastante bueno. Y bueno, y hoy por hoy, como yo le decía, en la casa de pesca, en cualquier casa de pesca, tienen cualquier equipo, que le recomiende obviamente el de la casa de pesca, para poder pescarla tranquilo. Hay equipos que son equipos justos, es decir, bueno, este equipo es económico, pero puedo pescarla, evitando dejarla vertical cuando tengo un bicho prendido porque me va a quebrar la punta. Eso pasa con todas las cañas, ¿no? Después hay cañas ya mejoradas, ya que vienen para ese tipo de pesca. Por ejemplo, en la Currica aparecieron unas cañas de 240 que están preciosas. No me acuerdo, algo de $105, 2 tramos. Yo no las probé. Yo la que pesco es el Evolution, esta de la Marine 213, que es de 20-40 libras. Para mí ya estamos para la pesca que tenemos acá sobrados. Y voy a contar un poquito de mi experiencia acá en el oeste. En el este sé que las pescan en las entradas por ejemplo, en el Solís Grande, en el Solís Chico. Pesca con más distancia. Que yo ahí en el tema no quiero meterme mucho porque no la he pescado ahí. Pero ¿puedo recomendar algún equipo por ahí? Sí, claro que sí. Primero que acá no necesitamos gran cosa para pescar. Necesitamos un plomo. Dice, sí, pero ¿qué plomo? Bueno, un plomo. Acá no. Que plomo de casting, que plomo de 4K. No, acá necesitamos algo que... Porque acá es 5, 10, 15 metros que estamos tirando la corvina. 20 metros máximo. Como exagerado. 20 metros. O sea, acá tengo un plomo que yo lo hice con la llave de rueda. Miren lo que es este plomo. Lo pesé con la balancita. Yo tengo una balancita. Miren este plomo acá lo que es. Que lo hago con no en casa. Con una... Acá tengo una balancita de precisión. Esta es una llave de rueda. Esa de 4. ¿Vieron? Yo le tiro esto. ¿Tá? Esto no significa que sea el mejor pescador. Este es un plomo para que me lleve la carnada al fondo. Esta me pesa, por ejemplo, 139,3 gramos. Después tengo otra un poquito más chica, que debe ser un 19, una medida de llave, 19, que esta me pesa 93 gramos. O sea, con una plomada que nos lleve la carnada al fondo, ya está. Y tengo otra de 70 gramos que esta yo la uso en el kayak. O sea, es solo darse un poquito de maña, agarrar la llave de cruz y listo. Anzuelos. Bueno, anzuelos tenemos varios tipos de anzuelos, pero siempre tenemos que usar un anzuelo de buena calidad para esas bichas, ¿no? Recuerden que es un bicho que tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza.
Entonces, también en las casas de pesca, en la Currica hay. Todo lo que yo vaya a mostrar acá tienen. Pero ustedes compren en la casa de pesca de su confianza. También tenemos allá por el este que anda el pesquero, que está ahí, aparece en pantalla el número de teléfono. Tenemos el cangrejo rojo. Hay varias casas de pesca y pueden hablar con cualquier uno de ellos, que yo estoy seguro que le va a dar la mejor opción para pescar. Pero este es un anzuelo que me encanta. Este es un 9/0. Es un anzuelo exagerado de grande, pero es el que nosotros usamos. Este es un mustad, es de muy buena calidad, que eso es lo importante, que el anzuelo que vayamos a usar sea de buena calidad. Este anzuelo es muy bueno. Después tenemos otro que es de marca Mustad también, que es más pata larga. Este es un 8/0, muy pinchador, que también es de muy buena calidad. Y después de la marca de la línea de Pinacle, desde el 5/0 a 10/0, son espectaculares. Son cualquier uno recomendado para ese tipo de pesca. Yo en este caso ahora estoy usando que es un Mustad, es un anzuelo, no tiene mucha curvatura como que es de la misma marca. A mí me gusta pescar cuando arrancar la temporada pata larga, porque me entra más carnada. Y tengo opciones de ponerle de repente algún cangrejito y algún pedazo de langostino. Tengo opciones. ¿Qué le iba a decir? Ahora le voy a mostrar cómo armo la línea también. Porque es importante el armado de línea, sí. Me acuerdo hace 2 o 3 años que muchos habrán escuchado que la corvina picaba como la roncadera. Estoy seguro que sí. Ah, sí. Que picaba con la... y después con el tiempo uno se va dando cuenta. Yo estaba en la torre, en la barra Santa Lucía del otro lado, en los juncos, sobre la torre, pero hacia la derecha unas 3 cuadras. Yo me meto en el agua, en el barro por la cintura y me meto para allá. Yo no tengo problema por eso, agua fría o agua como esté, yo me meto, sin calla. Y yo hice un lance ahí, porque hay una zona de piedra por ese lado. Yo veía la carnada, o sea, no veía el cangrejo y ni la carnada, pero la veía que estaba allá, porque la panza del cangrejo de Blanquita la veía. Y las bichas se cruzaban, y yo con la línea en la mano, digo, esto en cualquier momento hay tanto bicho que alguno me va a picar, o me va a agarrar la carnada. Bueno, los toquecitos esos que sentía yo, que parecían roncadera, eran las corvinas chocando la tanza. Entonces, sumiendo para atrás, en la barra del puente, que siente, no, a mí me pica como roncadera y le agarro el mosquetazo. Bueno, en realidad, y muchos lo sacaban de la cola, de la panza, de la cabeza, de acá abajo, es que no estaba tocando la carnada, estaba tocando la línea. Y a veces coincidía que la hacíamos así, dice, vos saqué una corvina por la cola. Bueno, coincidió que cruzó el bicho justo sin chaste y la cantidad de corvina que habían. Pero está. Cuando comen y agarran un anzuelo, el pique es otro. Es muy fácil de identificar el pique de la corvina. Yo estoy seguro que quien la haya pescado y haya esperado el pique es así. El puntero en la caña hace 2 veces así y queda quietita. Y al minuto agarrala porque se va. Ese es el pique habitual de la corvina negra. Tenemos la caña en el posacaña o en la mano, es 2 tirón y bueno, aflojar la estrella, prepárate que o afloja porque viene para este lado, porque no siempre va para adelante, y se va. Ya en ese sentido digo, tengo bastante experiencia con ellas, y me ha pasado un montón de veces. Pero el famoso pique de la roncadera que nosotros decíamos, hasta yo lo decía, pican como roncadera, no, es la corvina, es tanto el cardumen, es demasiado el cardumen de corvina, que pasan por la tanza, o sea, chocan la tanza, y aparte es un bicho bruto. Yo me acuerdo alguna de las veces que fui a pescar en calla, el cardumen pasó por el lado del calla, ni se rescataron que estaba yo en calla, me chocaban en el costado, ¿no? Me chocaban en el calla como si pasaban por abajo, como si tal cosa.
Bueno, y para el próximo vivo, si Dios quiere, yo voy a agarrar unos cangrejitos y voy a traer para encarnar. Obviamente que lo voy a matar al cangrejito, no lo voy a encarnar vivo, ¿no? Porque a mí me gusta encarnarlos medios vivitos, que hay una forma de hacerlo. Pero para encarnarlo vivo tenemos que tirar corto, ¿verdad? Porque si yo lo encarno vivo y hago un lance de 100 metros porque están picando allá en el este, obviamente que el cangrejo queda acá atrás y el lance mío va sobre el plomo. Voy a hacer el encarne, pero eso la semana que viene. Voy a traer unos cangrejitos y te voy a decir cómo yo lo encarno vivo. Para el arranque de la temporada siempre es bueno encarnar carnada lo más natural posible y vivo. No es que haya entrado un cardumen grande, vienen entrando de a poco las corvinas, son muy pocas las que andan, pero andan, y son grandes también. Pero hay que poner carnada viva o lo más fresco posible. También yo les quiero mostrar cómo armo yo, por ejemplo, una línea. Yo pesco con multi, pero tengo que usar un chicote corto, por lo menos de medio metro o 1 metro de nylon. Puede ser color verde agua como Max Force, puede ser tiene que ser una línea buena, un nylon, un fluorocarbono bueno. Hablando de eso, Alito tiene una línea espectacular que ahora no, o Tony creo que se llama, que aguanta un montón, que la estamos tratando de conseguir esa línea porque es una línea espectacular. Está dentro de la caja de pesca, no sé si me queda un poquito. Esa línea es muy buena para usarla de chicote, una 0.70. Yo por ahora tengo una 0.70 Max Force que ya la probé y anda de vuelo, es recomendada. Qué cantidad de gente, la verdad. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, un placer enorme. Yo ahora voy a empatillar unos anzuelos para mostrarle a ustedes cómo yo empatillo. Gerardo Silva dice número 4, Mustad pata corta, es el que, sí, claro, capaz que vos me estás diciendo en dónde pescás, capaz que pescás en la barra. Yo siempre digo, yo he sacado corvinas enormes, de grandes, 14, 15, 17 kilos, con un 3/0, tirando con camarón. Todo depende siempre de dónde se pinche, porque una cosa que pinche y el anzuelo clave y pase la carne en el hueso y quede así. Así levantás hasta un barco de allá abajo. El tema es cuando la pinchás así, ¿ves? Pinchás un hueso y cinchás. Bueno, o te abre el anzuelo o se te va la corvina. Por eso que siempre yo digo que es bueno usar un anzuelito razonable, un 8. Yo con un 8 está bien. Está espectacular. No estoy diciendo que sea el mejor, yo estoy diciendo lo que yo uso. Voy a bajar el volumen de... Bajame el volumen de allí en la computadora. Con el mouse allí ponerle mute. Que vos ves de ahí. Ah, pará, yo voy de acá. Perdón, disculpen. Pasa que no podemos estar en todo. Bueno, vamos a empezar como empatillo yo para la corvina. Y después como yo uno mi multifilamento con el nylon, que es muy importante, que hay gente que me dice, pero yo pongo todo directo y queda bien. Sí, claro, queda bien. El tema es que si trancás abajo, ¿cómo reventás un multifilamento? No hay cómo. Y si reventás, imagínate. Por ejemplo, estás con un multi, no sé con qué multi pescan ustedes, ¿no? Pero yo recomiendo que pesquen con 0.23, estamos sobrados. Pero un 0.23 trancamos abajo y estamos en calla, nos mueve para todos lados, nos lo reventás y nomás. Entonces es recomendable siempre poner un nylon abajo, usar 1 metro o 2 de chicote. Hacemos que lance 5 o 6 metros o para abajo. Pero siempre es bueno tener un nylon, un buen nylon. Acuérdense que para esta pesca tenemos que tener, yo no estoy hablando de equipos caros, Yo la caña que les mostré sale, creo que esa caña sale $90, si no sale menos todavía. Y también he sacado con la misma, pero más chica, de 1.83. Eso sí, no se dobla toda, pero pesca.
el nudito que yo hago, que yo siempre digo, lo que yo haga no significa que ustedes hagan esto y capaz que tengan un nudo mejor y está perfecto. Que yo esté de este lado no significa que sepa más que ustedes, que quede claro eso. Pero de repente yo siempre digo esto es para aquel que no sepa. El que sabe ya está, ya sabe. Siempre muestro para el que no sabe. A mí siempre me gustó usar el ojo del anzuelo. Por algo él tiene el ojo de acá, ¿no? Vieron que tiene el ojito del anzuelo. Ahí está. Bueno, hay gente que lo empatilla acá. ¿Está bien de su forma? Si él dice que está bien, está bien. A mí no me gusta. A mí me gusta usar, cuando tiene el ojo del anzuelo, me gusta empatillar el ojo del anzuelo. Cuando es sin ojo, que viene no me sale el nombre, no importa. Ojo del anzuelo. Pasamos la línea. Giro el anzuelo 5 veces o 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Agarramos ahí esta punta que tengo acá, la paso por el ojal y me quedo acá. ¿Vieron? Cerca del anzuelo. Paso por el ojal y me queda este ojal grande. Y vuelvo a pasar de vuelta por ahí. Ahora le hago de vuelta. Bueno, va a quedar así. Si cincho esto de golpe caliente no va a quedar bien. Paleta, gracias. No me acordaba, perdón. Está el del ojal y que tiene paleta. Y bueno, y acá lo voy cinchando despacito. Lo arrimo. Yo no lo mojo. Hay gente que pasa saliva. Yo no lo mojo. Ni a ninguno. Solamente que estemos apurado, ¿no? Que creo que pescando nadie está apurado. Cincho otro poco. Y espero, porque calienta, el nylon calienta. Y termino el cincho. Esto no hay como reventar esto. ¿Está? No hay como reventar. Corto nunca al ras. Dejo unos milímetros. Y ya queda empatillado y queda bien presentado el anzuelo. Miren cómo queda ese anzuelo. Queda espectacular. Esta tijerita también me encantó. Compré como 2 o 3 tijeritas que están bárbaras, tan preciosas de mirar, pero cortando nylon se me quebraron. Son muy frágiles. No voy a decir la marca porque no importa. Pero esta marca de la Marine, esto corta multi, esto es algo espectacular. Voy a hacer de nuevo. Paso por el ojal del anzuelo. Para la corvina negra no me gusta hacerlo acá. El nudito de acá yo lo sé hacer, pero no me gusta. Me gusta usar el ojal más para la corvina. Giro el anzuelo 6 veces. Lo hago esto se hace de memoria. Pasamos por el ojal de nylon que está acá contra el ojal del anzuelo. Ahí pasó. Lo agarro y lo vuelvo a pasar de vuelta por acá. Cincho. Acuérdense de no llevarlo de golpe porque calienta y el nylon queda sentido. Otro poquito. Otro poquito. Y yo le garanto que este nudo es garantido, este nudito. Es un nudo simple. Esto no precisa ni linterna de noche para hacerlo. Y queda muy fuerte. Yo lo uso para todo, este nudo. O sea, para los anzuelos en general, tanto para la pesca de burriquetas, de corvinas, lo que sea, siempre uso el mismo nudo. Tengo otros nuditos que uso para otras cosas que no vienen en el tema. Estamos hablando de la corvina en este momento. Que la semana que viene, si no trabajo, el domingo si no trabajo, te voy a avisar. Voy a traer unas carnaditas para hacer el encarne que yo hago. Bueno, ahí quedaría el anzuelo, ¿no? Si alguien tiene alguna duda del nudo para el anzuelo, lo hago de nuevo.
Bueno, el anzuelo yo recién lo dije, el anzuelo que yo recomiendo es, puede ser, no, yo uso el Mustad, pata larga, que lo usan a veces para el lenguado también, me gusta mucho este anzuelo, o los pinacles, cualquier tamaño que a vos te agrada el pinacle, está bueno, el pinacle es es un anzuelo espectacular. Bueno, ahora yo le voy a explicar cómo armo la línea. No, antes voy a decir otra cosa. Así voy por parte porque si no me olvido. Reel. ¿Qué reel recomiendo para pescar la corvina? ¿Con cuál puedo pescar la corvina? Bueno, con cualquiera. Pero yo pesqué con uno y se me partió. Bueno, ¿a qué me refiero a con cualquiera? No me voy a comprar un reel para pejerrey para pescar corvina, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Yo estoy hablando de pesca de corta distancia, de tirarle ahí a la piedra de 5, 6, 7 metros en las pescas que yo hago. Yo acá nunca hice un lance de 100 metros para pescar una corvina. Lo máximo fue 20 metros, creo. Entonces, puedo pescar puedes pescar una corvina con un reel huevito sin marca, porque este es un BC200, pero un BC200 no existe, o sea, no es una marca de decir, oh, ¿puedo pescar con esto? Sí, claro. Claro que puedo pescar con esto. Pero hay que pescar con multi. Y el multi tiene que ser un multi bueno. Recomiendo un 0.18 porque entra bastante línea, o 0.20 milímetros. Que este reel BC200, que hay otras marcas ahora que es la misma cosa, aguantan muchísimo. Lo que tienen poca capacidad. Si le ponemos un nylon grueso, entran 50 metros. Y no vamos a jugar con una corvina con 50 metros. ¿Me explico? Entonces le ponemos, yo prefiero ponerle un 0.18 que me entra 150 metros, pinchar una corvina y si ella quiere irse, que se vaya. O sea, le damos que se vaya nomás. Y jugamos con el freno. Siempre importante tener el freno no apretado del todo, porque si no, no va a reventar. Algo va a romper. ¿Tá? Se va a ir el pescado, el anzuelo se va a doblar, se va a reventar el multi, algo pasa. Porque seguramente cuando estemos pescando la corvina negra no vamos a estar solo. No sé, yo por ejemplo, las veces que he pescado corvina solo, estaba una hora solo. Después habían 56 del lado mío. Entonces es difícil. Entonces con una multi, teniendo bastante nylon, vamos a tener ese beneficio. No necesita hacer una gran cosa para pescar. Dice, pero yo no tengo reel huevito, y ¿qué hago? Bueno, ¿hay más opciones? Sí, claro que sí. Miren esto lo que es. Lo tengo yo acá todavía y he pescado con él. Este es un Penn del año... bueno, se ve así porque es justo un multi que está lleno, es multi verde. Por eso no se ve lo de adentro. Se ve la corvina allá atrás, mirá. Y la cara no es. Este es un Penn... bueno, 85. Mucho habrán pescado con él. Este lo tengo. Este es una reliquia. ¿Pesco con esto? Pero por supuesto que pesco. ¿Lances largos sirve? No, no sirve para nada. ¿Cómo con esto acá? No sé, te pasás toda la noche peleando con la galleta. Pero esto para traer una corvina negra es una carreta. Esto es divino. Lo tengo hasta el día de hoy. Un Penn 85. Bueno, ¿qué saldrá un Penn 85 por eso lo van a comprar? Capaz que en algún lugar salen hasta 1000 pesos. Pero es para largar para abajo con una buena línea, un anzuelo perfecto y listo. Y después, bueno, después tenemos el clásico de agua 20, que eso lo pueden adquirir en cualquier casa de pesca. El de agua 20, que yo creo que la mayoría lo tiene. Esto sí es para lance, para llegar a más distancia. Acá le pueden poner una 4 Max Force y un chicote 6 con una brazolada 7, por ejemplo, para la corvina. No van a tener problema. Obviamente que la caña tiene que ser un poquito más larga. O una caña cortita, por supuesto, también. Este reel es una excelente opción. Calidad-precio, como dice Carlito. Y después, ahí empezamos a subir para arriba, ¿no? Es un reelazo esto. Que yo creo que
Después que yo lo adquirí, porque tenemos dos, acá es difícil que tenga uno solo porque somos dos. Entonces si compro uno tengo que comprar dos. Este es un titán, un marín, con chicharra. Esto es una maravilla, tiene 17 kilos de arrastres, tiene más que el de agua 20. Este es el TI 400 SH. Esto vale ahora en el Mercado Libre, porque yo digo, esto es exagerado. O sea, no es que si lo quieren por darse un gusto, compren. Pero esto hoy en el Mercado Libre vale $450, es muy caro. Yo porque quería dar un gusto, y claro, y el gusto acaso es doble. Y el de ella está allí arriba, yo lo veo allí. ¿O es este? No, No, es es este. Justo es este que tengo no el es de Noé. aquel. No, es este. No es esta tu marca. Ah, es. ¿Viste? Estás usando la chicharra ahí. Alcanzame que allí. Para mostrar el de Noé acá. No, este de Noé aquel es el mío. Es la misma cosa. O sea, este es un reel exagerado para la corvina. Pero está, es un reel que tiene un disparate. Acá están los dos para que vean. Acá se compra de a dos no porque tenga plata, es porque si no es pelea. Está la misma, este es la Marín también. Es un reel pesadito. Gracias. Toma este también porque si no tengo lugar. Después el clásico. El Daiwa dorado. Este por ejemplo es un 40, pero hay mucha gente que tiene el 20, el 30. Bueno, reel, no sé si estoy para mostrarles, mostrarme este acá, que este fue el que yo pesqué ahora, ese, sí. Que es un reel que me encanta, es viejito también, está cargado con acero 70, ya está estrenado. También es un pen, un 209. Lo lindo de este pen, o sea, no es para lance, pero tiene devanador. Este tiene devanador. Esto tiras para abajo y listo el pollo. ¿Tá? 0.70 de la Max Force. Está probado. Es una línea que aguanta muchísimo. Es un reel lento de recoger, de traer el pez. Pero es un tractor esto. Gracias. No haría mi mandadera. Pobre Noé. Voy a tomar un matecito. Bueno, para los que pescan embarcado, voy a repetir el mensaje que yo les quiero dar. Esto es para la gente que no sabe. El que sabe no necesita. Ahí de este lado hay mucha gente que sabe mucho. Y tal vez hace un nudo más práctico o más fácil y le resulta. Y está bárbaro, está bien. Yo muestro lo que yo sé. ¿Con quién aprendí también? Porque este es un nudito que me encanta. Yo lo aprendí con... Siempre voy a decir lo mismo porque yo... Para que sea el pescador miente. Yo no puedo mentir porque estoy en un canal. Dice, pero sacaste una carpa de 9 kilos. Qué raro, 9 kilos. Bueno, está en el video. O sea, yo no puedo mentir. Bueno, esto es un multi gruesísimo. Que lo tengo de muestra. Simplemente para hacerle el nudo. ¿El nudo tiene nombre? Sí, claro. El nudo se llama Yucatán. ¿Tá? Este nudito yo lo aprendí con un canal llamado El Tatita Pescando. Yo usé muchísimos nudos, hacía muchísimos nudos. Y después que probé este, yo no lo cambié más. Solamente que haya algún nudo que alguien me... un saludo grande también, desde Uruguay, para ustedes. Si hay otro que me guste, bueno, bárbaro. Pero este... para la pesca de la corvina negra, para aquellos que pescan con multi tienen que poner un chicote, tienen que usar un chicote por el tema de si trancan abajo. Y otra cosa, el nylon transparente o verde, para mí es mejor, la carnada pasa más desapercibida, y el multi lo tenemos más arriba. Bueno, el nudo yo lo voy a hacer 2 veces, porque el nudo es sencillo, el nudito de pesca que agarra la mano, como el multifilamento
con el fluorcarbono, el nylon. Es fácil. El multi, por ejemplo, acá tengo la puntita del multi, más o menos doblo así. No sé cuánto habrá acá, 15 centímetros más o menos. Acá está la punta, lo doblo unos 15 centímetros. ¿Dónde queda la punta acá? De la dobladita esta que hice. Acá pongo la punta de nylon también. Agarro ahí con el dedito. Y todo este ojal lo giro 10 vueltas por el nylon. Miren que ya me queda hasta para girar. 1, 2, 3, 4. Vale. Acá con la ayuda de la boca, como todo pescador hace. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este pequeño ojal que me quedó acá, que paso por acá el nylon. ¿Está? Paso el nylon. Espero que me salga porque a veces esto es en vivo, ¿no? Siempre sale. Paso el nylon por este ojal. Este ojal, paso el nylon. Acá a sujeto. De este otro lado, cincho el multi doble, porque me quedó doble. Y lo mismo acá. Cuando empezó a girar, vieron que empezó a como hacerse un barrilito ahí. Porque esto es fuerte. Y es muy fuerte esto. El tema es que si yo le hago con un multi de... Con eso va a ser. Esto es más muy complicado. difícil porque es muy gruesa. Es muy gruesa. Tengo que hacer una finita. Si traemos una más afín. Esta no me va a salir porque es muy gruesa. El tema es que no se va a ver bien porque es verde la multi. Sí, tráeme... Sí. Para que yo agarre esta gris acá. Para. Sí. Paciencia. Más fina es. Ahí va. Paciencia, por favor, porque es una multi muy gruesa. A ver si yo con esta gris hacemos lo mismo. Ahí está. Esta es más finita. Y el nylon es muy fino. Bueno, lo mismo, lo mismo. Vamos allá. Vamos allá. Porque la idea es explicarles. Este es muy grueso. Este es una como 80, para pescar tiburón. Y creo que ni multi es. Esta sí, este es un multi. Creo que 0.40. Que es demasiado tampoco. Para la pesca en la corvina. Bueno. Hacemos lo mismo. Llevamos la punta. A este sí va a salir. La punta, le ponemos la punta del nylon y acá giramos 10 veces, ¿está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con la ayuda de la boca 9, 10, vamos a darle más igual. Acuérdense del ojal, acá pasamos el ojal, pasamos el nylon, agarro el multi, acá sigo con el multi doble, y acá agarro el nylon. Y ahí se va a empezar a girar. Cuando se hizo, empezó a girar, alargamos el nylon. Empezamos a cinchar. Acá agarro el multi todo. ¿Estamos? Y acá solamente, después que le hizo un par de vueltas acá, solamente el nylon. Cincho, cincho. Parece que hay que hacer mucha fuerza, ¿no? Y queda esto. Con el dedito gordo ahí. Después cortamos el sobrante. Lo voy a hacer de nuevo porque si no... Me encanta esta tijera. Ponemos las puntas. Lo que pasa es que es muy grueso el multi, tendría que ser más fino. ¿Tá? Giramos el ojal grande este. Esto lo hacen rapidísimo. Es tan fuerte esto. Y queda un nudo espectacular.
Bueno, ahora voy a cortar el sobrante. Cortamos el nylon sobrante al ras y el multi también que me sobró. Me encanta la tijerita esta, no voy a decir. Ahí quedó. Este nudo yo les garanto que trancan abajo, revienta el plomo, revienta el anzuelo o la brazolá. Esto no revienta. Quisiera demostrarlo apoyando en algo y sin echar. Esto no revienta. El nudo no revienta. El nudo solo sirve para multi con monofilamento. Es un nudo como para pesca embarcado, no es un nudo como para hacerlo para hacer lance con un reel, por ejemplo, para que quede para un Daiwa 20, por ejemplo, que quieran hacer un lance, yo que sé, 80 metros, no sirve ese nudo, porque es un nudo que queda muy grueso. Rompe los pasahilos, rompe el devanador, algo va a romper. Es simplemente para que tengamos 1 metro o 2 de chicote para pescar la corvina, nada más. Simplemente para eso. Yo estoy seguro que si ustedes lo hacen, le va a salir espectacular y rápido. Lo que pasa es que estoy usando un multi, no sé cuánto será esto, un 60, que lo tengo de hace años. Está, y el nylon, que es un 90, es demasiado grueso esto. Pero con un 70 y un multi normal, lo hacen rapidísimo. Si no les quedó claro, le hago de vuelta. Yo estoy acá para... Pero es bien fácil. Aparte otra cosa, si quieren, en el canal de Tatita lo explica derechito, despacito, se toma su tiempo. O sea, es un video para eso. Acá en vivo es difícil porque tenemos que hacerlo todo, como quien dice, llevándola. ¿Qué dice ahí? Pero se ve. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se vio? Bueno, está. Espero que si quedaron con duda con el tema del nudo, yo lo hago, yo no tengo problema. Bueno, y acá abajo sí, capaz que se les complica un poquito a ustedes. Pero yo armo la línea de la base, abajo. Estoy hablando de la pesca que hago yo acá. La gente decía, pero a mí no me sirve porque yo soy de acá del este. Bueno, está, capaz que allá es distinta la cosa. Yo pongo, por ejemplo, agarro la línea. Esta es una 0.70, es demasiado gruesa, para hacer este tipo de trabajo, pero tengo que usar esto para mostrarlo a ustedes porque ustedes puedan ver. Es una línea gruesísima, miren lo que es esto. Parece un alambre esto. Bueno, ¿cómo armo yo abajo? Bueno, fácil. También hago doble. Le pongo más o menos, capaz que 40 centímetros. Doble. Acá en esto, yo ya le pongo un mosquetón con esmerillón, porque acá va a ir mi plomo. ¿Está? Y ahí voy a la mitad de lo que hice de vuelta. ¿Vieron que está la punta acá abajo? A la mitad. Acá voy a hacer de vuelta porque capaz que para que les quede más claro. La punta, más o menos unos 40 centímetros, largo. Me quedo acá arriba. Acá pongo el mosquetón. Lo pongo, lo paso. Sí, negro, así les comenta. ¿Qué? Poquito más. Paso, 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 paso. Cuando llega a la mitad, que son 40 centímetros, serían 20 centímetros. ¿Ven? Bueno, acá hago un nudo triple. 1, 2 y 3. Ya le voy a armar la línea para la corvina acá. Ya va a quedar armada. Bueno, yo lo aprieto bien. Acá va a quedar mi mosquetón para la plomada. Bárbaro. Va a haber un sobrante que lo voy a cortar, que es este. Bueno, acá tengo mi mosquetón para poner mi plomo. Y tengo mi brazolada para poner el anzuelo. Y esta es la línea madre. Hasta ahí vamos bien. Vos decís que sí, pero no sé, ellos tienen que decirme.
Ahora voy a empatillar un anzuelo y lo voy a colocar para que ustedes vean. Brazolada para la corvina, yo más o menos uso no muy larga, cortita. El nudito es el clásico, como les mostré hoy, 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso por el ojal de la línea, no del ojo del anzuelo. Vuelvo a pasar de nuevo por el ojal. Y despacio, sin apuro, si no se me calienta el nylon. Ya quedaría ahí. Al ras no necesita al ras, que quede un pelín. Acá le hacemos una brazoladita chiquita nomás. Yo siempre doy 2 vueltas por seguridad, nada más. Bueno, acá supongamos que ya vamos a pescar. Bueno, acá ya me pongo el plomito. Si está corriendo mucho, que no, es difícil que corra, pero pongo un plomo. Como yo digo, acá nosotros no necesitamos un plomo de casting ni nada de eso. El plomito. ¿Vieron el plomito? Acá ya me queda. Y acá ya coloco mi brazolada, que va a quedar un total como de 60 centímetros. De acá. Y todo esto. Y acá el anzuelo. Ahí sería todo. Miren, no sé, acá. Miren la distancia. Ahí va. Esto sería todo. Es bien fácil. No hay mucho misterio para la pesca de la corvina. Y el que le hace misterio es un bolazo. Porque esto es bien sencillo. Muy sencillo de hacerlo. A ver, alguna preguntita. A ver si alguien necesita de repente una ayuda. O de repente me está informando de algo. Por ahora no leí nada, solo lo que usan y... Con 3 y chicote 6. Sí, para la playa necesitas lance, obviamente. Y el que había preguntado sobre la playa. Sí. Pesca de playa, mira, yo la pesca de playa, yo lo que te puedo decir es lo que usan los compañeros que van allá. Allá para la pesca de playa lo que hacen mis compañeros y van y pescan. Capaz que, o sea, no quiero nombrarlo por no comprometer a nadie, digo, pero tengo muy buenos compañeros o sea, muy buenos compañeros pescadores de su lugar y van y pescan. Y los tengo acá ahí. Sí, sí. Y ojalá pudiera un día llamarlos por teléfono y que... Bueno, ya generalmente cuando tirás lo que me contaban ellos, ¿no? Cuando haces un lance donde están picando en una desembocadura, no sé, Solís grande, y están en un punto, porque la corvina no es que coman toda la playa o toda la desembocadura, ellas se ponen en un lugar a comer ahí y le tirás al lado, no pica. Es ahí. Ya le habrá pasado a ustedes. Y usan este tipo de plomo. Plomo de destrave. Este no sé cuánto pesará acá. Dice 120, no, 145 gramos. ¿Tá? Hay que tener una caña de 420 y un buen lomo, ¿no? Porque esto acá va con una buena carnada y hay que llegar a distancias de 80 metros, 90 metros. Y a veces decir, pero están 80 metros, sí, pero con viento en contra, a veces tenemos viento del sur y esas cosas ahí no es changa. Tirar con un plomo de estos. Bueno, esto es para cuando corre. Esto se clava en la arena y bueno, y tiene fácil el destrave. Cuando nosotros hinchamos, tenemos que tener una buena línea. Por eso decía, no sé si una 3. Porque esto acá se clava en la arena. Imagínense esto acá, la fuerza que hay que hacer. Bueno, obviamente que se destraba, ¿no? Al cinchar, estos alambres quedan hacia atrás. Ya todos conocemos esto. Cuando sacamos el pez o sacamos para revisar, queda así. Después cuando vayamos a hacer los lances, obviamente que tenemos que dejarla como estaba. Subimos los alambres y listo. Y ya queda listo para tirarla al agua.
¿Está? Esto es lo que cambia acá, es lo mismo. Ponemos el plomo en el mosquetón y listo. Y acá la brazolada es exactamente la misma que usan ellos allá. ¿Hay gente que usa con bike clip? Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo tendría que usar un bike clip porque yo no llego a la distancia que tiran ellos. Yo reconozco que sí tiro un poquito lejos, 80-90 metros seguro. Pero en una playa, con las condiciones, el viento, hay un montón de cosas que hay que también tener en mente que no es changa, ¿no? Y si no llegamos a donde están las corvinas, no las pescás. Me ha pasado a mí acá, que la corvina está comiendo en un círculo y si no estás en ese círculo, no sacas ninguna. Le tirás al lado, no come. No hay vuelta de hoja con eso. Pero cuando pican, a veces no aploma y ya la estás pescando. A mí me encanta la pesca de la corvina negra. Ya tuve el gusto de pescar varias veces. Este año ya también pesqué. Y como tenemos las redes sociales, las redes sociales es una bomba rápida. Yo una vuelta, me acuerdo clarito que me cayó un mensaje al celular. Yo agarro el celular y miro y me dice: Johnny, están sacando corvina en el puente, me dice. Y yo le puse: ah, sí. Digo: ¿cómo sabés? Dice: ¿para qué te paso la foto? Bueno, la foto era mía, o sea, el tipo me sacó una foto a mí. Digo: pero ese que vos ves ahí soy yo. ¿Cómo que sos vos? Digo: claro, soy yo que estoy ahí. Dice: ¿fuiste vos que dice? Sí, fui yo que saqué. O sea, me llegó la foto a mí mismo, reenviada muchas veces, de que yo había pescado la corvina. O sea, las redes sociales hoy por hoy es rapidísimo, vuelan. Ya no se ve porque estaba atrás del pilar. Así que ya dije todo. Y no estábamos arriba del pilar, no estábamos arriba del pilar. Pero me llegó a mí mi propia foto reenviada muchas veces, así que no sé por dónde anduvo la foto, seguramente habrán visto ustedes o no. Que yo le dije: lo que vos haces está mal, no se hace eso. O sea, si yo quisiera compartirla, la comparto yo la foto, ¿no? Porque está mal que, no sé, a ver, está ahora Selene Peralta, que es miembro, muchas gracias, hace años ya, saca una corvina y lo primero que diga: mira, que están, no, es lo que estoy haciendo, no estoy siendo compañero, me parece a mí, ¿no? No estoy siendo compañero. Capaz que si voy allí le pregunto: Selene, ¿puedo compartir tu foto con la pesca? Sí, claro. No, no la compartes. Tendría que ser así, ¿no? Pero estamos en otros tiempos. En otros tiempos. Allí Yo te creo habían que... preguntado ¿Qué? que dice que es del interior, que para venir hasta acá, si sabrías para pescar de costa, para pasar el día, Sí, hay lugar, para sí. intentar pescarla de costa, ¿no? Obviamente. A la corvina sí, claro, Sí. hay lugar en Pila acá, hay lugar. Ahora, por ejemplo, andan pocas. Las que andan son pocas, pero son buenas, ¿eh? Andan corvinas buenas. Yo diría que esperarías, por ejemplo, un mes más para estar seguro de venir y pescarla, ¿viste? Si ahora en este momento no tenés algunos lugares específicos, decir, bueno, por ejemplo, a mí me costó muchísimo recorrer ese Santa Lucía por años. Yo con Noé hace un mes que estamos yendo a tomar mate y chusmeando, porque a mí me encanta ir a chusmear. No chusmear a la gente, que eso no me importa. A mí me gusta ir a chusmear el lugar, si hay bajantes, si empezaron a comer, si están cantando. Me voy por los juncos, me meto con el agua, a veces a las 9 de la noche con el agua con la cintura. Porque hace unos días las encontré adentro de los juncos. Y uno si quiere pescar tiene que hacer esas cosas. Y bueno, y me volví a las 11 de la noche para atrás y nos llevaba una caña. El otro día iba de vuelta a tomar mate y chusmear. Y bueno, y algún bichito nos traemos a veces, pero no es changa, no es fácil. No es que voy allí, saco 3, 5, 10, 15 y me vengo. Obviamente que cuando están las bichas, sí. Pero cuando... Siempre están. Siempre están ahí. Lo que pasa es que se ubican en ciertas zonas. Y el río uno nunca termina de conocer.
Pero podés pescar de costa con lo que yo te dije, con una caña básica, un reel básico. Está, Eso pero sí, lugar, dice. sí, el lugar yo no le puedo decir un lugar. De repente lo mando a un lugar y no pica. Sí, sí, por eso. ¿Entendés? Y al otro día van y sacan 30. Me han pedido lugares, yo he ido a lugares que voy y saco. Ah, pero yo fui y no pesqué. Bueno, está, pero a veces no es la flecha, es el indio, yo qué sé, ¿viste? Son cosas, son mañas. La brazolada hace la diferencia, sí, claro, hace la diferencia. Pero yo estaba contigo y a mí yo no saqué ninguna y vos sacaste 15. Bueno, no sé, yo qué sé. Pero la pesca, sinceramente, es así. Hubo uno que me dijo, Johnny, ¿qué le estás poniendo a esa carnada? Digo, nada, porque estás encarnando con qué. Digo, mira el anzuelo, mira acá la carnada. Y llegó a olfatear a vecino teñido, es langostino, digo. Bueno, ¿y por qué sacás vos? Y yo, no, yo qué sé, y ponete de este lado. Hicimos el cambio y seguía pescando yo. Bueno, la brazolada era la misma, me gustaba ese día. La brazolada era la misma, el anzuelo el mismo, el único que cambiaba era el plomo. Pero el plomo, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo qué sé, no sé. Yo no creo en la suerte de la pesca, siempre dije lo mismo. Bueno, son cosas. No sé, me tocó el tiempo de ligar, no sé. Y yo creo que también va en el amor que uno le pone en las cosas. Una cosa es ir a hacer un lance para sacarse la estrella, hacer tomar un mate, y si pica, pica. No, no. Yo cuando voy a pescar, puede ser a la rambla, pues yo voy, tomaré un mate, pero a pescar. Y me vengo a las 3 horas, pero estoy 3 horas pescando. Estoy charlando, pero mis ojitos están siempre mirando la punta de la caña. Y bueno, y terminando un poquito el tema de esto, yo quiero arrimarme a un pescador que lo conocí este fin de semana. ¿Fue sábado que fuimos a pescar? ¿Mm? Sí, Ayer. ayer. Guillermo era que se llamaba. Guillermo era. Ah, Guillermo, el que Sí, sí, Guillermo. bueno. Se me arrimó. Esto tendríamos que hacer los que podemos, ¿no? Eso Porque para que vean que no es el producto. claro, sí. Entonces él me dijo, primero me trajo un reel en la caña y dice, mira, no sé qué pasa que no me recoge, era un frontal de los económicos, no me recoge, o sea, recoge mal, claro. Se ve que el que puso en la línea en el reel sacó el carrete y lo envolvió a mano. Pero ¿qué pasa? Después al envolver estaba al revés. Entonces sacamos todo, no sabía nada, o sea, Pescador de agua dulce hacía 2 años que claro, que no no iba a pescaba, pescar. o sea, y se notaba que le faltaba bastante experiencia, ¿no? Uno se da cuenta de esas cosas. Digo, pero quédate tranquilo que acá lo sacamos todo con paciencia, le puse todo, mira, esto cuando compres nylon, colócalo con el reel, bueno, está todo eso, le hice la brazolada, le hice esto, lo que le estoy mostrando ahora, con un anzuelo 2/0, no, un anzuelo 18 milímetros. Yo estaba pescando con piojos, que los tengo ahí, y cangrejito de sopita. Le dije a él, digo, mira, ¿querés pescar? ¿O que venís a pasar un rato? No, no, yo quiero pescar. Bueno, si querés pescar, tiran en medio de aquellas dos piedritas que están allí. No sé si, pero estaban cerquita, yo qué sé, 7 metros, no estaban más. Bueno, voy a hacer el intento, y claro, pues si nunca pescó, pero tiró un poquito pasada a 2 piedras. Está bárbaro, quedó con nosotros, no es sacar una burriqueta o algo, ¿no es? Al ratito venía él, pero la traía sin, porque uno que pasa, uno trae el pez, cuando descansa la caña o baja la caña, recoge. No, no, Al mango la traía. la traía, pero claro, de la felicidad, de la ansiedad y la felicidad y todo lo que le... Bueno, sacó una tambera, linda, preciosa, chiquitita, no sé si 1 kilo, un cosita así, medio kilo. ¿Qué pescado es este? Pobre. Y bueno, esto es una famosa que le dicen de este tamaño ranita, pero en realidad es una corvina negra. Bueno, nunca había pescado esto en mi vida. Tenía una felicidad ese tipo que me puso a mí contento. Digo, bueno, le sirvió el dato, o sea, le sirvió la carnadita, la brazoladita que le hice. O sea, me dejó re feliz eso. Pero no sacó una, sacó 3. Era una atrás de la otra. 3, o Estaba sea, emocionado. pero imagínense, yo estaba más feliz que él.
Sacó 3 tamberitas y nosotros no pudimos sacar una que teníamos. Nosotros estábamos tirando por otra cosa, pero no importa. Nosotros le estábamos tirando con un anzuelo un poco más chico que este, con 2 3 cangrejos y esto era una piojada, ¿no? O sea, yo dije, si pica, que pique una. Bueno, no ya pinchó una, que la van a ver que está, soltó, no sé, zafó el anzuelo, no sé qué pasó. Pero el tipo se sacó 3 tamberitas. Bueno, eso es lo lindo de la pesca para mí. Que un tipo que hacía años que no pescaba, ni noción de la pesca del agua salada, le expliqué, digo, mira, el plomito es así, haces este nudo. Lo hice sin esmerillón porque no tenía, pero le hice exactamente lo mismo con la carnada, con langostino, creo que langostino o camarón. No me acuerdo. No sé porque yo no fui a ver la carnada que él estaba. No me acuerdo qué carnadita fue que le dije, usá esto, deja la muerte para afuera y tratar de hacer el lance de medio de 2 piedras, que las cornitas chiquititas andan ahí. Digo, Estaba comiendo. medio complicado para sacarle el anzuelo. Claro, el bicho se movía y pegaba cada salto que. Claro, no, van a ver en el video que no tenía experiencia en la pesca y está, pero me alegró muchísimo, la verdad, muchísimo por él. Tenía, no sé si un compañero y una compañera también que estaban allí. Y nos venimos re contentos con eso. La verdad, re contentos porque pudo pescar. Ahí Luisito agradeció de tu salud. Está mirando ahí. Luis. Luis. Un abrazo grande. El tornero, como dicen, un abrazo al tornero. Sí. Bueno, disculpen que no estemos. Pasa que yo, para explicar, uno tiene que. Daniel Costa, ¿cómo andás? Un abrazo grande, gracias por estar. Bueno, mucha gente, la verdad, muy agradecido. No me dan las manos para notar tanto. Mirá, D y S Pesca que andan siempre ahí. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. A ver si hay alguna pregunta. Yo también. ¿Qué dice? Muchas gracias, familia. ¿Esa línea es para cualquier pesca Sí. o solo para la corvina? No, Soy cubano No, y les agradezco esta línea. mucho sus videos. Bendiciones. Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, esta línea acá en Uruguay yo la uso para todo. Para todo, pesca de corvina blanca, la burriqueta. La burriqueta yo la brazolada, por ejemplo, yo la uso cortita. Debe ser una brazolada de 40 centímetros, 30 o puede ser de 20. No, yo la brazolada del anzuelo yo la hago cortita. ¿Está? Bien cortita. Así más o menos. Claro. Unos 10 centímetros el anzuelo de abajo y el de arriba unos 25. Y obviamente que no necesita poner el destorcedor, esto es para muestras. Sí, tan gruesos, grandes, sí. Sí, es muestra, claro, sí. Nosotros no hacemos un lance. Para poner esto tiene que ser un lance, no sé, como para 70 kilos. Esto yo hago así, pero es acá. ¿Qué pasa? Es muy grande. No sé si nosotros usamos chiquitito. Pero sí lo que tiene que asegurarse es que la línea sea buena, el anzuelo que sea bueno. Yo después tranquilo voy a hacer un videito cortito, le voy a mostrar el tema que yo no quiero pasar por arriba de alguien que es el autor del nudo, que me encanta. Pero ustedes busquen nudo Yucatán o el Tatita Pescando, que él tiene ahí, explica derechito, con una línea que corresponde, con un multi que corresponde. Me pasa que yo para mostrarle tiene que ser gruesa. Y una tanza y un nylon grueso, grueso. Este está feíto, pero es más o menos el que usamos. Claro, nosotros usamos así nosotros. Esto, miren lo que es. Si esto es solamente para el plomo y el mosquetón destorcedor, que le digo yo también, más que nada es porque si corre o algo, la carnada queda presentada y gira el rotor, ¿no? Gira el rotor y la carnada queda presentada. Es más que nada para eso. Pero si no tienen esto, pueden pescar corvina negra. Sí, claro que sí, tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero, ¿ayuda? Sí, claro. ¿Hace la diferencia? Y puede ser. Puede ser que haga la diferencia, sí. Yo cuando voy a la barra, yo le pongo. Cuando sé que es un lugar que no hay trancador, ¿no? Si yo veo que voy a ir por un lugar que están picando, pero hay mucho trancador, bueno, ahí le tiro. Hago una brazolada común y le tiro y listo.
Hernán, si te veo yo con una corvina negra en el kayak, te vas a terminar a la isla con el presidente. La verdad, no tengo ni idea del mirador ese que me decís. Ay, contá de lo que... Eso que estuviste leyendo. Sí, ahora voy a mostrar. Está. Acá me preguntan, ¿por qué las más grandes salen ahí en la Barra Santa Lucía? Mirá, yo creo que es por la profundidad que hay. Porque en el canal con la ecosonda hace 3 años cuando tengo la ecosonda ahí, pero no la uso más. O sea, ya sé dónde están los pozos, o sea, me saqué las ganas de ir un día y marcar, acá no ni de marcar con algo, pero por ejemplo acá en donde soy yo del cerro, la Colorada, bueno, toda esta zona, fui con la ecosonda y fui marcando puntos y después miraba de, bueno, frente acá y frente acá hay un pozo y no la llevé más. Pero en el canal de Santa Lucía, donde cruzan las corvinas, había una parte que tenía 26 metros. Y yo creo que es más por la profundidad. La corvina negra, es un, bueno, sabemos que es un pez, pero es un pez longeva. Ustedes se preguntarán, ¿y qué carajo es longeva? Bueno, longeva es fácil de decirlo. Longeva es cuando algo llega a cierta edad, pero por ejemplo, una persona o 5 personas que llegaron a 100 años son 5 personas longevas. Bueno, la corvina negra es una especie longeva, quiere decir que llega a muchísimos años, registrada por un biólogo, con más edad, 57 años. Sí. 57 años. Y la más grande pescada registrada, porque una cosa es que el Jonis diga que sacó una de 70 kilos y otra cosa que esté registrada. Bueno, la registrada también pesó 57 kilos. ¿Tá? Así que tenemos un animal que vive muchísimos años. Que está la foto también. Sí, es 57, es bastante tiempo. La podemos pescar, liberar. El año que viene pescar, liberar, y el otro año, y así nos morimos y ella sigue en la vuelta. Y ahora tengo algo para mostrarle para ustedes. Ahí que dijo Carlos Sosa, las pescó con 4 telas de fibra, 420 y un escudo. Otra cosa que me preguntaban, Hace 27 que, años. o sea, yo no sé mucho, pero yo no hablo por hablar. Y las cosas se ven, se notan y me doy cuenta. Por ejemplo, me preguntaban, sí, pero yo me compré un multi por 8, o sea, por 8 hebras. Me compré una por 12 hebras. Bueno, ¿cuál es la más fuerte? Bueno, si estamos hablando de la misma medida, una 0.20, 4 hebras, una 0.20, 8 hebras, unas 12 hebras, 0.20 milímetros. Hay hasta más hebras, que creo que aún no están acá, pero ya hay más. Bueno, de la misma medida, cuanto más hebras tenga, menos resistente es. ¿Está? Quedó claro, ¿no? No es que lo digo yo, lo dice el fabricante. O sea, porque el multi cuando uno lo compra viene con un papelito. Y hay que ponerse a leer nomás. Aparte que ya tuvimos también. Sí, claro. O sea, hay que leer. ¿Y quién lee? Nadie. Agarra la línea, carga y se va a pescar. Bueno, los papeles que vienen del manual hay que leerlos. Esta caña que compras, abajo viene lo específico. Todo viene con un manual. Un reel, por más barato que compres, viene una cajita y viene un manual. No vas a ponerte a desarmar si están todas las piezas, pero de repente te falla algo y vos decís, mira, esta es la pieza número tanto, es la que me está fallando. Bueno, seguramente el que repara el reel sabe qué pieza es. O sea, tenemos que andar tenemos que leer un poquito. Porque uno dice, pero me reventó una con 8 hebras, no puede ser que yo tengo la de... Bueno, pero vos sabías que aguanta menos que la de 4. La de 4 es lo que tiene que si tenemos un reel, una caña con pasahilos
comunes, que hoy por hoy las cañas vienen todas para multi, pero ponele que tengo una caña de fibra viejo ahí y pongo un multi de 4 por 4 hebras, seguramente la primera corvina o la segunda me vaya a reventar porque es tan finita y fuerte que ella se va a meter en el pasahilo. Por ejemplo, la por 4, la por 8 y por 12, ellas vinieron justamente para ese tipo de cañas, porque ellas son más redondas, son más suaves y no dañan el pasahilo. Es simplemente por eso. No es nada más. El que diga, sí, pero yo tengo una por 8 y... No. La que aguanta más es la de 4 hebras. Listo. Está en el manual y dicho por el fabricante. Eso no podemos discutir. Y si hay alguien que quiere entrar en el chat, ya entramos también. No podemos discutir algo que ya está escrito por alguien, por el fabricante. Lo mismo que yo diga, sí, pero la botella esta está mal hecha porque... ¿Ves? No podemos. La por 4 es la mejor. Es la que aguanta más. Y ta. Y punto. Se terminó ahí. Porque me han dicho, sí, pero yo te... Bueno, lo que digas vos es un tema. Lo que dice el papel es otro. Uno se tiene que guiar por el fabricante. Si no, estamos en el horno. Se tiene que guiar por algo que está escrito, que alguien que lo escribió, que lo hizo, o que lo hizo. Porque las cajitas, los multi que son medianamente buenos, vienen en caja, vienen con... Sacás el multi, ahí hay un papel. O sea, los ojos son para ver, para leer. A mí me gusta, yo leo todo. Ah, sí. Y a veces esas pequeñas cositas nos hacen la diferencia. Siempre nos hacen la Ahí diferencia. dice Andrés Rivero, mira, para el multi, mientras más hebras tenga, más finas son y son más débiles a cualquier toque con piedra. Sí, Y no. cualquier cosa que toque. El multi por 4, por 8, por 50, toca una piedra, va a reventar dependiendo la tensión. O sea, si está muy tensa. O sea, la multi para la piedra no sirve. El nylon sí. Por eso que mi consejo que cuando armen haga una línea para la corvina negra en calla o embarcado, yo siempre, esto es para el que no sabe, ponga un buen fluorocarbono abajo. ¿Para qué? Porque la corvina ya va a buscar la piedra para zafar, ella no es boba. Entonces esa línea va a rozar la piedra, porque no la vas a frenar, porque la corvina si decide irse para abajo y se va a ir, no hay vuelta, dale estrella porque se va. O va a reventar algo, va a romper caña, o va a romper reel, algo va a pasar. Y el nylon es más resistente, no es más fuerte, que no tiene nada que ver una cosa con otra. El nylon es más resistente a la piedra, pero el multi es más fuerte que el nylon. Hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, ¿qué dice Mariana? Sí, el multi y la tanza gruesa. No, ¿Se pregunta, puede hacer? ¿y sin multi, con tanza gruesa se puede? Sí, claro, sacar sí, la corvina? sí, claro. No, pero se puede, claro, Mariana. No hay ningún problema, podés pescar. Yo, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Ya lo guardaste? ¿Dónde está lo que es? El reel con tanza. Yo saqué una hace poco con tanza. ¿Dónde está el reel, el viejito? ¿Dónde está? Está con la 0.70, directo. Allí, aquel. Ah, Trata de dejarlo. Tengo un reel cargado solamente con 0.70 milímetros Max Force. Te recomiendo esa línea de Max Force. 0.70. Saqué unas cuantas y buenas. No tenés problema, no vas a tener problema. Yo te digo porque, ¿qué pasa? Para usar un 0.70 milímetros tenés que tener un reel así. Por lo menos este. Para que cargue, porque la 0.70 a este reel te va a entrar 100 metros. ¿Me explico? Y si pongo en este reel 0.70 me va a entrar 30 metros. Y si la bicha esa decide irse, sí, hay que tener se va a ir. señor reel, hay que tener. ¿Me entendés? Pero podés pescarla con... Sí, claro. Se puede. El tema que la pesca que nosotros hacemos acá es muy distinta a la que hacen en el este. Porque en el este la pesca con 0.35 milímetros y le ponen un chicote 6, 5. La pescan en la playa, o sea, el bicho anda, va, lleva, la traes. O sea, esa pesca es linda, a mí me gusta.
Pero acá no, acá si se la pescas en el pilar, por ejemplo, y ella va a buscar para zafar, porque el bichito no es bobo, va a buscar la piedra, el pilar, algo para enredarse, y no hay una línea. Hay cientos de líneas pescando y tenés que tener una línea fuerte porque tenés que traer la corvina, pelear con todas las líneas que están en la vuelta, porque la corvina no va a decir nada, por acá no voy a ir porque está lleno de líneas y por acá no, no. Ella va a zafar, se va a enredar con todas las líneas que pueda y va a tratar de zafar. Y no hay vuelta. Y no hay vuelta. Y si el de al lado no levanta, que hoy por hoy no es así, por eso que yo no... Yo ahora donde voy no comparto. No comparto por eso, porque me quiero pescar tranquilo. Voy con Noy, pesco. Ya saqué corvina negra, sí, ya sacamos hace un mes. Hace un mes que la venimos pescando. Pero no porque yo... aparte vienen encima como que si fueran dueños y te tiran por arriba. O sea, tenés que irte. A nosotros nos pasó el año pasado. Sacamos una... No, uno o dos. Dos. Bueno, sacamos dos. Estábamos solos, no había nadie, absolutamente nadie. Sacamos dos, no daba para caminar donde estaba tanta gente. Y nosotros no compartimos ni siquiera una foto. Alguien nos vio y aquello se llenó. Y nosotros teníamos que pedir permiso para hacer el lance. Digo, no, se terminó conmigo eso de que saco una corvina y la comparto, no. No lo comparto más. Pero no por egoísta. No por egoísta. Porque no... Uno sale para pescarla y termina pasando mal. Inclusive hasta casi nos peleamos con uno que todavía me dice, ¿vos podés correr esto? Digo, ¿cómo voy a correr si yo llegué? Yo estoy desde las 6 de la mañana acá. Digo, ¿cómo me voy a ir? No, pero si acá hay lugar para otra caña. Sí, pero digo, yo estoy desde las 6 de la mañana acá, digo. Vos llegaste recién. O sea, yo fui el primero. Y ahí empezó ese. Yo digo, no, ya sabes una cosa. Agarramos nuestra tamberita y nos fuimos. Entonces yo dije, a partir de ahora no digo más y no lo voy a decir. Puede ser mi amigo del alma, mi hermano del alma, no le voy a decir. Pero por un tema de respeto a mí mismo, no le digo. No le digo. Y ya sacamos, mira, hace un mes que venimos pescando, sacamos 6 ya. A solo uno le comparto nomás la foto, que es un amigo de la infancia que vive para ese lado ahí de Delta del Tigre. No comparto, no, termino amargado, termino mal, me vengo a las puteadas, o sea, quiero ir a pescar, a divertirme, estoy todo el año esperándola porque es una pesca que me encanta y que entonces no me gusta, me gusta. Bueno, ahí quieren saber el tema, yo sabía, ¿Qué? con monofilamento. Disculpe la ignorancia, entonces con Tanza 0.50 y Chicote 0.60, imposible sacarla. No, ¿cómo va a ser imposible? No, Andrés, no tenés problema. No tenés problema. Mira, ¿podés sacarla con una 0.40? Sí, podés pescarla con una 0.40. No hay problema. Yo estoy hablando de la zona que estoy yo. Que si no tenés un nylon abajo bueno, no porque la corvina te vaya a reventar porque son muy grandes. No. Podés sacar hasta de 5, 15, 20 kilos. Podés sacarla con la 0.40. El tema que acá donde se pescan hay mucha piedra. A eso voy yo. No es que una tanza no te vaya a aguantar una 0.50. La podés sacar con una 0.35. Pero tenés que tener un lugar, un espacio para pescarla, ¿me entendés? Cosa que si ella te cinche, vos le das tanza que se vaya. Ahí le contestaste a que están con eso. Justo iba a preguntar con una 0.35. Claro, una 0.35 la pescás en una playa tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Porque ahí jugás con el pez, ¿me entendés? O sea, el cincha, bueno, le da... Pero acá donde hay piedra y enganche, o la traes rápido para sacarla, o la perdés, o te enredás, o no. No tienen noción cuando está la corvina calamar, no tienen idea. No sé si alguien ha pescado acá, pero no tiene idea. Mirás contraluz así, aquello es un trasmayo de línea tantas que hay. Imagínense pinchar una corvina de 20 kilos y... Es que no es que yo la traigo, que no, ella se va y se va. Y no la traes más.
Alambrado, dice yo. Sí, está alambrado, no digo, no. Sinceramente no lo digo más. No. Pero no por ser mala onda, ni porque quiere pescar solo, no. Me cuesta mucho encontrarlas. En Arroyo Maldonado El pasa año, lo el mismo. año pasado, supuestamente, saben todo, que acá en la barra supuestamente nadie pescó nada. Que no hubo, que no aparecieron, que nadie sacó. Nosotros pescamos. Yo y no pescamos. Nosotros pescamos. El tema es que, claro, si yo voy a sentarme arriba del puente, a cruzarme la pierna, tirar un cangrejo por abajo y esperar día y noche, no. Hay que salir a buscarla. Y yo qué sé, a mí me gusta salir a buscarla. Yo me acuerdo que ese día agarramos con Noé, nos pusimos los juncos con el agua pasando no muy hondo, ¿no? Obviamente pasando la rodilla y empezamos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y nos fuimos y dimos con ella. Vinimos, eso sí, comido por los mosquitos, locos de hambre, porque verano, con frío, porque el agua ya llega un momento que te da frío estar todo el día mojado. Pero nosotros pescamos. Bueno, nos gusta hacer eso, ¿no? A nosotros nos gusta esa pesca, esa pesca sacrificada. Al menos nosotros. Tuvimos un campo hace poquito, es un campo privado, por supuesto. Estaba lleno de pescado. ¿Y cómo pescamos? Si estaban ahí y no se podían pescar. Le ponías el anzuelo así adentro de la boca y no comían. Bueno, agarré un palo, una punta, me metí el agua por acá, que el agua cortaba de fría, pero bueno, está. Yo de 15 que pude tirarle el palo, de tratar de fijarla, porque usé una fija casera, saqué una, pero está, la pesqué. Bueno, otra cosa que quiero mostrarle para ustedes que... y antes que me olvide, yo le voy a pasar un link, ya que están ahí no sé cuántos tenemos, 172. Si quieren, no es obligación. Ahí tenemos un link, ese link si pueden ingresar y si quieren pueden entrar al grupo de WhatsApp nuestro, que ahí van a estar todos los videitos, No, el todas las cosas. canal, no el grupo. Sí, del canal de WhatsApp, perdón, ahí va. Entra, es un link, que es tranquilo que eso no es un virus ni nada de eso, es un link de WhatsApp, que todos los videos que nosotros suba automáticamente van para ahí. Ahora vamos a entrar en internet y quiero mostrar unas curiosidades que la verdad que me sorprendió la edad de los peces. Y hay una que más todavía. Así que vamos a salir de pantalla un ratito. ¿Cuántos años vive un pez? Estuve leyendo esta página. Por ejemplo, lo que me sorprendió, lo poquito que vive acá arriba, la que marqué, la anchoa, 2 años, me pareció muy poquito. Bueno, la anguila normalmente vive en 8 años, acá abajo dice, y las hembras 12. ¿Cómo las hembras nos sacan ventaja a nosotros, ¿Qué, Mario? Ay, ay. Bueno, la arapaima, también conocida por el pirarucu, que eso es allá en Brasil, es de 15 a 20 años. Bueno, no conozco, el arquero, la ballenta, eso no me interesa, La brótola, mirá lo que dura la brótola, 20 años. Miren lo que dura una carpa, que es un pez, y ya sabemos que es invasor, ¿no? 70 años vive una carpa. Yo creo que si pesco una carpa ahora y me voy a visitar el barbudo y vuelvo y... Es un cristiano, ¿eh? Pero 70 años una carpa es algo increíble. Corvina rubia, 30 años. Un dorado, 25 años. Bueno, el delfín... Bueno, esto es lo que le marca acá el esturión. Esto es otro bicho que es invasor, no es nuestro el esturión. Lo que pasa es que, claro, esto tiene el signo de nuevos pesos en los ojos y listo, a nadie le importa. Pero el esturión, 120 años dura, imagínense que eso está suelto en el Río Negro y Arroyo Grande. ¿Sirve para comer? Sí, sirve, pero eso destroza todo. Y vive 120 años, o sea, es algo... Lo que pasa es que, claro, las huevas de ese bicho valen millones, entonces nadie habla del esturión. ¿Por qué? Porque genera plata, ¿no? Nuevos pesos, bolsillos llenos. Pero después, bueno, claro, vienen las consecuencias de la fauna y todo eso. Y Johnny cuando se queja, bueno, es malo. Bueno. La koi, 226 años. Qué algo increíble esto, ¿no? Esto no se puede, no podemos.
Bueno, el mero, el merito, 60 años, pero el mero que habla es el mero, el grandote. La mojarrita, 9 años. El pacú, 30 años. La palometa de mar, 9 años. Pejerrey, 9 años. El pez perro, a cara de perro, como decimos nosotros, 11 años. Y la pescadilla, 20 años. La piraña, 30 años. Después es el sábalo, pero acá él habla del sábalo tarpón, ¿no? El sábalo de agua salada, de 30 a 50 años. Salmón de río, que es el pirapitá, 10 años. Salmón de mar, que este es el salmón que entra en agua dulce para desovar, que desova y se mueren, que eso ya muchos ya vieron documentales, que migran un montón de kilómetros y después los osos los comen, después no desovan y mueren. El sarguito, 10 años. La sardina, 8 años. El cirulo, también, que yo no lo conozco, pero lo he visto pescar, es un bagre gigantesco. Surubí, 27 años. La tararira, 8 años de los machos y 12 las hembras. Bueno, acá también están ganando las hembras, ¿eh? Qué disparate. Bueno, en fin. Eso está. Y lo que yo le decía hoy sobre la corvina negra, porque no quiero salir del tema. Vamos a pasar para la corvina negra. No, Java, no. A esta falda no. Que deja está marcado. La corvina es una especie, bueno, de fondo, costera, que se distribuye a lo largo, ya sabemos, está bien eso. Llega hasta, mide 1,70 m. Ahí va. Pero 170 centímetros. 1,70 m. 57 kilos. Acá dice, ¿viste? La máxima registrada y de 57 años. No sé si me da para ver acá la parte del... Miren ese bicho lo que es. No sé si da para agrandar ahí. No. No deja, ¿no? Pero acá, no, miren el tipo parado acá con el niño, lo que es ese animal. Es algo... Bueno, esta es la más grande registrada, ¿no? Posiblemente algún Johnny habrá pescado una más grande, como todo pescador, ¿no? Que sacó una de 80 kilos, etcétera, etcétera. Bueno. Y después ahí abajo dice... otras cosas que ahí es donde están marcados con el visto... ahí ven el mouse, el costero. Que ella está acá, siempre está la roja y en la roca ellas se encuentran siempre contra la roca. Por eso que abajo hay que usar un nylon. Justamente por eso. Tanto acá como más profundidad también acá. Yo generalmente donde las pesco yo es en este punto. Cerquita. Bien. No, y después lo que me apavoró fue eso de que que desovan cada 3 o 4 días. Eso está buenísimo. ¿Sabes qué? Que eso no... Eso me sorprendió Nunca. hoy. Sí. Que Noelia me dice, mira acá, porque de vez en cuando ella se agarra para empalar, ¿no? Y bueno, y la corvina, miren en el desove qué bueno que está eso. Bueno, no, está interesante. Ella viene a desovar, obviamente, porque viene acá a desovar y se va. Ella no es que viene, desova y se va. Ella entra, desova, vuelve, sigue comiendo, entra como en 3 partes, ¿no? Sí, de 3 a 4 veces. De 3 a 4 veces desova la misma corvina. O sea, no es que yo para mí entraban, desovaban. Por eso que entran, salen. Sí, tal cual. La verdad que muy bueno lo tuyo, ¿eh? Por eso duran 12 años más ustedes. Ah, qué horas. Está muy bueno eso. Ya armé la línea, ahora solo queda ir a probar suerte. Bueno, está. La línea esta es una línea muy básica, muy fácil. Sí, 200, así como 226 años. Ahí dice, abajo dice el autor, biólogo también. Lo dicen en la misma página, si quieren la comparto y ustedes ven después. No lo estoy confirmando yo, pero está, bastante años, ¿no? Bueno, como yo le decía, la línea esta es una línea muy básica, muy fácil.
no hay mucho misterio, pero yo creo que la pesca más fácil es la corvina negra. Es como digo, lo único que puede ser medio estresante es esperarla, ¿no? Porque no es un bicho que de repente le hacemos el lance y pescamos ya, no, no es tan así, pero sí, después que, que, que la pescas es fácil, cualquiera la pesca, no es que el Johnny pesca y Noelia pesca, no, no, todos pueden pescarla. Lo que pasa es que a veces hay que estar en el lugar indicado y la hora indicada, porque para mí la suerte no. Bueno, yo creo que lo que vos preguntás es por comunicación. Ellas usan, yo te digo todo esto basado en lo que se lee. ¿Por qué ellas cantan? Bueno, cantan para comunicarse entre sí y también cantan cuando hay predadores. En este caso sería acá para comunicación. Y también por lo que uno lee, porque uno no está ahí abajo bichando a ver lo que es que pasa. En cada cardumen hay una que manda la patota, o sea, hay una que dirige el cardumen. Una, se supone que es la más pesada, de tamaño. Una que manda, si ella decide comer, bajan todas a comer, y si ella decide estar, ¿vieron esos videos que a veces los pasan, que las corvinas están flotadas, dicen que están todas en superficie, dando despacito? Bueno, están todas arriba. Cuando bajan, bajan todas a comer, y bueno, y así es todo. Pero el canto es por comunicación, por tema de apareamiento. Yo nunca escuché una carpa, por ejemplo, cantar, pero en esta oportunidad que estuve ahí cazando carpas, sí las Yo escuché. sabía que era... Hacen un ruido raro, hay un olor distinto. Sí, obvio. No sé a qué El olor se el olor siente clarito. sí, y el olor no puedo decir qué olor porque A como zorrillo. sí, no es decir que tiene un zorrillo esto, pero había como un olor, Un tufo había, sí, no sé. claro, estoy hablando de la carpa, ¿no? Pero sí, ellas cantan por comunicación y obviamente porque el macho seguramente debe de cantar el doble para atraer a su hembra. Claro, Y, era eso que te iba a decir. y unos dicen, eso sí, no lo leí, pero unos dicen que ellas desde origen a destino vienen en pareja. Que generalmente el macho va arriba y la hembra va abajo, pero no sé si es así. No sé si, eso yo no lo puedo afirmar. Pero bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere que le haga el nudito? ¿Quiere que le ¿Qué haga la carnada es brazolada? más efectiva? Dice, para todas las especies Para todas las especies, bueno, eso depende de la especie. que habitan en la zona. Depende lo que pasa es que acá es muy variada la cosa. Es muy variada. Pero la carnada habitual que se usa Ahora, por ejemplo, las especies están comiendo langostino. langostino. Sí, todo langostino. Hay otra época que solo camarones. Sí, langostino como carnada principal. Y un trocito de langostino, ¿no? No vayan a poner un langostino entero. Langostino. Para este anzuelo yo uso medio langostino. Bueno, tal, le pongo un poquito de cangrejo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, las corvinas están comiendo carnada blanca. O sea, carnada blanda. Blanca me salió. No están comiendo cangrejo. ¿Por ahí? Sí, con todo eso que leímos, que leíste, la carnada también blanda, calculo que sea por un tema de la dieta, ¿viste? Sí, sí, Porque claro. después viene el tema del desove y todo eso. Bueno, yo creo que de dónde viene el cangrejo que hay acá, no, ellos no comen. Ellos comen el cangrejo sirí. Claro. Sí, eso ya sé. Comen el cangrejo y bueno, ¿cómo será la bicha que come el sirí? Ella no es que come el cangrejito este. Iba a decir no. Este cangrejito para ella es un escarbadiente, no es nada. Mirador de Santa Lucía, ¿dónde es eso? No, pues sabés que no. Opiniones. El mirador, vos sabés que me dejaste El mirador pensando. será allá atrás con los que fuimos con Adrián, aquellos viejos, que es como tipo parador. No, pero ahí es parador, no es mirador. Bueno, pero no sé. No, la verdad que no conozco.
Sinceramente, mirador de Santa Lucía. No, o sea, no me puedo dar cuenta del mirador ese. Es tuyo, este es mío. Kevin, yo tomo este, no quiero más. Bueno, Yo tampoco. Está bien, no, Estamos de mate ya. Buah, está loco. Tomamos una cosita de mate acá. Ay, ay. Para la playa base, ¿qué ¿Cómo es? recomiendo? Para la playa, mira, yo, el reel, ¿dónde está el reel? Acá, este yo uso para la playa. Yo tengo una 3,5 de la marca, no importa la marca, pero yo te lo voy a decir, pues si te interesa, es una Magillon 3,5, que es argentina, es una línea muy buena. Y chicote yo uso 0,60 milímetros. Y la 1, obviamente, con un barrilito, ¿no? O sea, de la fina a la gruesa, bueno, me imagino que sabes unir cómo se usa una línea con la otra. Nylon con nylon, es muy fácil. ¿Le Eh, tiro entero con cáscara o sin cáscara? Yo a la corvina negra yo la tiro con cáscara. Con cáscara, cabeza, con todo le tiro. el cangrejo también, con pata, con Sí, todo. sí, con todo, con pinza, con todo. Porque hay gente que le saca las Sí. patas, las pinzas. Sí. No, hay gente que tiene sus mañas y está bien, ¿no? Hay gente que los pone, los encarna, los pisa para Hubo una época que había, porque estaban comiendo así nomás, que había que sacarle la tapita. la Lo tapita, que pasa es porque- que ellas estaban llenas. no sé, sí, no. No, ellas estaban con la panza así de cangrejo. Entonces, yo si te doy 2 platos de comida, vos no vas a comer. Pero si yo te digo que es de helado, bueno, quiero un poquito, ¿ves? Y esto es lo mismo. Para llamar la atención. Consulta, ¿cómo se diferencian el macho de la hembra? El macho tiene una joroba, la hembra no. Tenemos foto, ¿no? Mostrarle después. Sí, Había. había. Si por ejemplo esa que está ahí atrás, a ver, ya te digo, pues no, ni siquiera la miré. Es una hembra, creo. No, No. esta por ejemplo que Un está macho. acá es un macho. Mm. Este es un macho. Te das cuenta por la cabeza bien, o sea que ella tiene arriba como una joroba, joroba, sí. cerca a la aleta dorsal, viste que tiene una joroba. Bueno, la hembra es más redondeada y tiene como ese, después del hocico, viste que tiene como arriba de la cabeza tiene como Otra joroba. una jorobita, bueno, ese es el macho. Y acá cerca del ano, esta parte, ahí ya tiene como una chuza, o sea, es una chuza muy gruesa la hembra, es más finita. Es bien fácil de diferenciar. Una cosa es verla así, pero es fácil. Otra cosa que es muy fácil de diferenciar cuando la estás pescando, por ejemplo, porque en caso que no estés mirando en la cabeza, que la jorobita, cosas, le mirás el ano, Sí, las hembras están con, no sé, la tienen gigante porque están por desovar. Ya el macho no, lo tiene cerradito, chiquitita y medio virgen todavía. Claro, eso es lo más fácil. Pero las grandes ya vienen con el ano ya como dilatado ya para desovar. El cangrejo sopitas, ¿eh? La hembra no tiene bigote, no, los dos tienen bigote. Los dos, bigote no barba, porque ellos no tienen bigote, tienen barba. Es tal cual. Es más fácil, se afeitan, y si se afeitan, ¿qué hacemos? Ahí dijo, el mapa aparece como un mirador, queda por la calle Tamanduá. Para un poquito, vamos a buscar acá. Bueno, yo no quiero más que... Para un poquito, vamos a poner acá, a ver. Vamos a poner acá. Vamos a hacer. ¡Ay! Se asustó. ¡Qué pesado, che! No, acá los perros son. Vamos a poner Google Maps acá. ¿Dónde fue que dijo él? Tamanduá. Pero ¿cómo se escribe el tamaño? Así como suena, puso. Sin tilde, sin nada. ¿Dónde? Mirador. Poné ahí la barra y buscar la calle Tamanduá. Tamanduá. Tamanduá, pero a ver. Santiago Vázquez, allí salió. Acá no me salió. Un poquito, déjame ver acá para cambiar la opción. Vamos a poner así. A ver, ¿dónde estamos acá? No, vamos para la barra Santa Lucía. Si no,
barra Santa Lucía. Ay, ¿dónde me salió acá? Santiago Vázquez, me pone. Allí te salió porque escribiste para allí, ¿o? Ahí salió, mo. Ah, bueno, ahora llegamos, bien. A ver. Calle Tamanduá, dijo él. Mirador. Ah, acá está. Estamos bien, ese es el mirador que decís vos. Ah, la verdad que nunca fuimos ahí. Es para allá donde Ah, siempre ya quise para ir. adentro, sí, sí. Siempre quise ir a ese lado y nunca fui. Bueno, está. Ahí está el mirador. Bueno, vos tenés que ir entonces. Hay gente que va para ahí, pero nosotros nunca fuimos ahí. Qué pesquero este, Buah. Este pesquero también está bueno. Este pesquero acá está bueno. A ver, estoy acá. ¿Dónde está la regata? Para adelante. Acá. Acá. ¿Y quién es que está pescando ahí? Bueno, acá el faro, el negro. Acá está el faro. Acá también es buen pesquero por la Corvina. Toda esta zona acá. Bueno, ven las lanchas ahí, ¿no? Esto ya es viejo, pero acá hay buena profundidad. Acá hay como 15 metros más o menos. No sé si hay alguna foto del faro el negro. Qué raro que nadie sacó. Buah, este río lo conozco bastante bien. Un día estaba metida acá donde entran los yates. Acá. Bueno, está. Muchas gracias por las informaciones. A ver. Medio virgen, sí. No sé, viste, cómo es. Yo mañana voy a probar. Bueno, cualquier cosa mando un mensaje por Instagram. Bueno, vamos arriba. A ver si está tranquilo. Ah, fue Walter que dijo que no tenía bigote. Sí, 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 sí. Bueno, gente, ¿alguien tiene...? ¿Qué? No, yo no puedo creer que nadie se quedó con ninguna duda. Muy bien, manda mensaje nomás. Tan profesional así, está loco. Quieren que le arme alguien quedó con... pagar una multa. Pero ¿sabes qué? Me gustaría una multa más fina, pero... Para hacer esto, es tan fácil. A mí me encanta hacer el Yucatán. Es que en realidad hoy no leímos comentarios, porque si nos ponemos a leer todo no le daba para hablar. Sí, exactamente. No le daba tiempo, porque la hora que ella... Exactamente, pero quieren... Lamentamos que pero ya yo leí todos los que estaban ahí, los mensajes, y agradezco. Sí, agradecemos muchísimo por la presencia de todos. Muchas gracias, la verdad, de corazón. Es muy gruesa esta multa y todo. Porque si no, al final no le iba a dar tiempo de decir todo eso que dijo. No, este nudo es algo espectacular. Ahora capaz que podías hacer el nudo que haces de mono a mono. ¿De mono a mono? Bueno, hacemos de mono a mono. Para el chicote. Para el que use... Ahí quedó. Bien. Para el que usa ahí de playa. Este nudo acá es algo espectacular. No, esto es... hay que cortarlo, no hay cómo. Bueno, esto sacámoslo de acá, por favor. ¿Precisas algo? ¿Otra? ¿Más fina? El anzuelo que no sé para qué lado vas a ir, pero el anzuelo es un Mustad. Un 7/0. Un 6-0, 7-0 está bien. Para las grandes. Un abrazo, Hernán. Se puede, sí, claro, podés, pero tiene que estar en temporada fuerte, que se entran
Pero se puede, claro, los humedales se puede, sí. Repetime el nombre del anzuelo. Ya le puse. Ah, está. Bueno. Yo voy a sacar mi chicote de acá y le voy a hacer el nudito de... Ahí justito preguntaron nudo para chicote para el 20. Ah, del nudo que está ahí. Sí, no, voy a Hacer de nuevo el hacer de nudito. nuevo, sí, el nudito. No, esta no es una 3,5, es una 3, perdón. Es una 3. La que tengo en el reel es una 3, 0,30 milímetros. Es el otro que tengo allí que está con 3,5. Bueno, voy a cortar. Si yo hago el barrilito, por ejemplo, les voy a hacer y va a ver cómo va a reventar. Normal, o sea, agarro, hacemos un nudo común. El barrilito, me imagino que todos saben, ¿no? Agarro acá la 3 y esta es una 6. Y si hago normalmente esto así, con la finita que es, por más que moje, que tenga paciencia para hacerlo, va a reventar. Porque es mucha la diferencia entre una 3 y una 6. Quedó bastante bien, pero no quedó fuerte. ¿Vieron? No sé cuánto demora, ni fuerza, dice, capaz que 1 kilo reventó. No es confiable. Y hay gente que lo hace, sí, está, y pesca, pero no es Lo voy a hacer de vuelta. Normal, el nudito. Lo vamos a hacer normal. Porque a veces el nudo es Llegó para allá nomás. fundamental. Lo voy a hacer de vuelta como hice ahora. Bueno, mojamos. A mí se me peor todavía mojar. Bueno, vamos a hacerle un poquito de fuerza. No es bien. No sé cuántos kilos hice, pero 1 kilo y poquito. Bueno, ¿cómo hago el nudo para que quede bien? Bueno, esta, para igualar a esta que es una 6, esta es una 3. ¿Cómo dejo una 3, 6? Fácil, doble. Le hago doble. ¿Está? Pongo doble. Hago un nudo. Hago el mismo barrilito. Pero con la diferencia que la 3 la puse doble ahora. Vamos a hacer un barrilito con ella doble. ¿Está? Y la 6. Esto sí hay que hacerlo despacito, con paciencia. 4 vueltas, 5 máximo, pero 4 está bien. Hay que tener en cuenta que como tenemos que ir viendo y cinchando las que nos queda corta. Sin apuro ir haciendo el nudito. Bueno, voy a cortar el sobrante. Al ras. Y al ras. Ahora vamos a hacer la fuerza. Yo estoy seguro que va a reventar, pero vamos a tener que ser más fuerte. No, que va a reventar. No, ahí quedó, ¿vieron? ¿Por qué? Porque esta hice doble. Queda muy bien. No, pero quedó tan fuerte, sí. Quedó bueno. Quedó bueno. Y así hay gente que usa más fina, 3,3 o 0,29 milímetros. Hagan doble y pongan una 6 como en este caso, que este es una 3 y este es una 6, pero quedó bueno. Miren cómo me quedó las manos ahí marcadas. Bueno, quedó bueno el nudo. Bueno, ya va a quedar ahí. Bueno, y no mucho más. Ya la semana que viene, si Dios quiere, voy a conseguir unas carnaditas y les voy a hacer los encarnes para ustedes. Como digo, el encarne no va a ser el mejor, pero es como yo lo hago. Y alguna de pescado.
como dice Luisito, alguna cosita sabemos. No me ayude, ¿eh? No me ayude. Ah, Que tengo que parar con el dedo. Pará que se hizo un nudo acá. Tengo una gripe. Pará. Sí, ya. En la barra ya está, Ah. sí. Dale, ahora sí. Para tirar 89 metros. Es más o menos lo que yo tiro, 89, 87. Bueno, excelente. ¿Les quedó claro más o menos el nudito ahí? Es el barrilito, todo el mundo lo sabe, eso lo sabemos todo. Pero capaz que no sabían ese de poner la doble porque si no se revienta. ¿Qué dice? ¿Hasta dónde calculan ustedes que puede subir al río Santa Lucía la corvina negra? Buen vivo, felicitación. Bueno, la han sacado en paradortajes. Y no es que lo diga yo porque yo me dio ganas de decirlo. Tengo un compañero que vive allá, y la pesca allá. Pero está, el agua salada tiene que acompañar, ¿no? Muy buena, me pasó con una 0.30 y un chicote 0.50. Cambié porque pensé que la tanza estaba jodida. No. Le pasa que la 3 revienta porque obviamente es fina. Pero si haces el barrilito doble, y cuando hagas doble presta atención porque a veces al cinchar una cincha más que la otra. Entonces anda acompañando con las dos y hasta que cierres bien, apretala bien y después sacarle el sobrante y no vas a tener problemas, te lo garanto. Claro, esa línea la usan las joyeras. Sí, vos sabés que desde ese día de cazando carpas que tuve yo ahí, desde ese día me jodí. Le pasa que estaba, o sea, ese día estaba calorcito, pero el agua cortaba fría. Estaba fría de verdad. Pero igual, era tanto bicho que había ahí adentro que no sentí frío cuando salí, pero cuando estaba ahí no sentía frío. Pasa que, sinceramente, yo soy un tipo muy... Soy medio locazo para esas cosas, ¿viste? No tengo que estar cierto. Después vengo a casa y pienso, digo, pero para una carpa todavía, porque si dijera, bueno, una corvina negra, bueno, está, carpa. Pero está más fuerte que uno. Bueno, si no tiene ninguna dudita, nos vamos. Nosotros nos vamos, que mañana hay que levantarse tempranito, son las 11 de la noche. Y empezamos a las 9. Vino tinto tibio, dice. ¡Pah! Bueno, he tomado 2 litros entonces. Ay. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Gracias siempre por acompañarnos ahí. Tuvimos como 180 mirándonos hoy. Una barbaridad, se ve que están atentos para la 190 y algo. Bueno, está. Y espero que sean muchos más que se vayan sumando. Gracias por estar siempre. Por la toalla mojada. Sí, tenés razón. Por la toalla mojada. Bueno, gente, nos vamos. Gracias. Gracias de corazón. Los queremos mucho. Gracias a ustedes. El canal va despacito. Abrazo, Humildemente. Bernabé. Muchas Vamos, gracias a todos. A todos. No, pero esto lo vamos a leer. Lo vamos a leer todo. Pero Quédese yo tranquilo. leí todo, pero no quiero nombrar porque me voy a olvidar de Sí, alguno y... que pasen bien, muchas gracias, la verdad. Yo miro para acá, pero es acá. No te olvides del saludito para Susana, dice, no sé. Abrazo para los 3. Para Susana. ¿Quién dijo? Michael Depoy. Se olvidó. Susana. Michael, pero Michael, Acá. no me diga que el Batata que está ahí. ¿Soy el Batata vos? Decime si soy el Batata. Porque me dijo una vuelta. A ver, poneme si sos. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no sé si sos o no, pero está. Un saludito para Susana. Bueno, muchas gracias Darío por estar ahí. Muchas gracias, de verdad. Maverick. Gracias, Mauricio. Pesca en familia también. Un saludito para Susana. Bueno, no sé. no nombremos, porque si no... Sí. Bueno, gente, nos vamos. Que pasen bien. Fuerte abrazo a todos. Va- Muchas gracias. Chao, gente, chao. Chao. Acá, miramos acá. Chao. Chao, que pasen bien. I'm walking
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.